Hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos acaba de regalar el Señor. Y, y es un tiempo muy hermoso para poder predicar, compartir la palabra y que el Espíritu Santo venga y nos convenza de todo pecado. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos vas a hablar en esta hermosa mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que nuestro espíritu se conecte al tuyo. Nos llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor, para que lo moldees, Señor, a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a hablar de una parábola muy hermosa que creo que todos la sabemos, la parábola del sembrador, pero vamos a ponerle como subtítulo el labrador y la semilla. Vamos a denotar cuál es la importancia de quién es el labrador y la semilla, qué función tiene cada uno. Vamos a ver Marcos capítulo 4 versículo 8. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Marcos capítulo 4 versículo 8. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra y la cosecha eh, es importante, ¿verdad? Y nadie nos podemos escapar de esa ley. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Si sembramos amor, vamos a recoger amor. Si sembramos paz, vamos a recoger paz. Si sembramos bondad, bondad vamos a recoger. Pero hermanos, no esperemos recoger algo que no hemos sembrado, porque nosotros como personas, eh, vamos a decirlo así, los seres humanos somos los labradores de nuestras vidas. ¿Cómo estás cultivando tu propia vida? Así como la estás cultivando, así va a ser la cosecha. Entonces, es importante entender que, que quién es el labrador y qué función tiene ese labrador. Que el labrador es dedicado, tiene que ser dedicado a una vida llena de santidad, a una vida llena, plena de lectura de la palabra. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Tiene que ser dedicado a su familia, a su trabajo. Tiene que ser dedicado a su persona, no descuidando su persona. Eso es lo que labramos, ¿verdad? De nuestras vidas. Eh, Tiene también algo muy importante. Tiene herramientas y equipos, ¿verdad? El, el labrador tiene que tener su herramienta correcta para poder trabajar y un buen equipo. Porque si no tiene estas características, definitivamente no va a poder trabajar bien como labrador. El labrador también tiene que leer y se capacita en lo que requiere su trabajo. En este caso, pues, ¿cuál es tu ministerio, verdad, que tienes en la iglesia? Nos tenemos que capacitar siempre, todos los días, hermanos. No nada más el domingo o cuando tengamos una reunión de hogar o cuando me dé la gana hacerlo. Eso no es, eso no es la función de un labrador. La herramienta, ya vimos, ¿verdad?, qué herramientas tiene que tener y su equipo. Y que definitivamente tenemos que estar capacitándonos todos los días. Dice que el hombre de Dios no se requiere que sea un neófito, una persona que no tenga entendimiento, así es que debemos estar constantemente preparándonos para la palabra. El labrador se interesa por las semillas. ¿Cómo? Tiene que estar preocupado con a dónde, en qué tierra va a caer. Primero que nada los fertilizantes y sobre todo que tiene que tener muy buenas técnicas de cómo cultivar la semilla. Así nosotros debemos de ser bien sabios en la palabra para sembrar la semilla en la gente que no lo conoce a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eh, el labrador es dedicado, el labrador tiene que tener una buena herramienta y un buen equipo, y sobre todo que estemos bien capacitados. El labrador trabaja en terrenos donde se nutre la semilla y protege la planta. Tiene que ver, tiene que inspeccionar cómo está la tierra. Así nosotros tenemos que ver en qué área de trabajo vamos a sembrar la palabra de Dios, conocer a la gente, tener amistades, ser bondadosos,
ser, ser amables con las personas, porque muchas veces, hermanos, somos piedra de tropiezo para la gente y luego queremos sembrar la semilla con vecinos que nos conocen como son y la verdad, pues van a decir, pues tú me hablas del evangelio y mira cómo eres, ¿verdad? Eres muy, pasas y no me saludas. Entonces, nosotros tenemos que ver en dónde vamos a sembrar la semilla, ¿verdad? El terreno. Tenemos que inspeccionar qué tipo de terreno vamos a sembrar la semilla y sobre todo que cuidarla, ¿verdad? Y protegerla. ¿A qué tipo de semilla me estoy refiriendo ahorita a lo que estamos hablando? La semilla es la creación de Dios, ¿verdad? Necesitamos las condiciones necesarias para germinar en una planta, para que termine en una planta. ¿Cómo germina la semilla? Cuando da fruto, ¿verdad? Empieza por semilla, después produce una planta y después da fruto. Pero tenemos que saber en qué terreno la vamos a sembrar. Debemos de cuidarla, debemos de regarla, debemos de ver que le dé el suficiente sol para que la semilla esté totalmente dando fruto. Entonces, esto requiere, hermanos, no una semilla física, sino estamos hablando de la palabra. ¿Cómo se va a sembrar la palabra, la semilla en el corazón de la gente, hermanos? Así es que lo que hace, lo que estamos viendo de lo que es la semilla, ya vimos que debemos de tener cuidado en dónde, ¿verdad? De cuidarla, en qué terreno, regarla, que le dé sol. ¿Por qué? Porque la semilla el- tiene que ser algo que dé fruto. Si no muere, ¿verdad? La vida no surge de ella. A veces tenemos que morir a nuestros pensamientos carnales, a, nuestros, a nuestras actitudes negativas, a todo lo que nos duele, a todo lo que muchas veces nos cuesta trabajo cambiar. ¿Por qué? Porque esto significa la muerte y la resurrección de Jesús, de Cristo Jesús en nosotros. Qué importante saber qué es la muerte y la resurrección en nosotros, hermanos. Si la Biblia dice que Cristo murió y resucitó, también nosotros tenemos que morir a nuestro yo para resucitar como verdaderos creyentes. Hermanos, si no morimos al yo, a las cosas que muchas veces nos activan para pecar, pues vamos a hacer un total fracaso. ¿Por qué? Porque tenemos que morir al pecado y resucitar para Cristo Jesús, no ignorando que Él nos rescató y sobre todo que debemos de tener una nueva vida. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, que de aquí en adelante todo va a ser hecho nuevo. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque también hay otro aspecto, que somos jardineros de las semillas, que Dios planta en nosotros. Nosotros tenemos que regarla. Y como punto muy importante tenemos que poder sembrar esa semilla correctamente en nosotros, porque podemos descuidarla o ayudarla a crecer. Hay dos cosas bien importantes. Yo puedo descuidar la palabra y ir al pecado, pero también puedo estar siempre creciendo en la palabra. También hay que dar tiempo, ¿verdad? Hay que dar tiempo para que madure, para que pueda crecer en nosotros y que también la palabra pueda crecer en otras personas. Hay que nutrir las semillas del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con oración, meditando la palabra, estudiando la palabra, estudiando la Biblia, preparándonos el día a día. Hay que aprender de otros jardineros, hay que aprender de otros pastores, de otros líderes espirituales, cómo siembran la palabra, que verdaderamente sean buenos sembradores del reino de Dios. Tenemos que aprender de pastores que están enseñando correctamente la palabra,
cómo la están predicando, de maestros, de personas que son maestros de la palabra, porque si no germina la semilla en nosotros, hay que estar investigando el por qué no está germinando, por qué no hay crecimiento en mí, por qué me atoré. Y les voy a leer un texto en Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, aquí hay algo bien importante, que si la semilla cae en buena tierra y si tengo un corazón bueno y recto, voy a retener la palabra. Porque si no tengo un corazón bueno y recto, no hay retención, hermanos. Me podrán decir muchas cosas, pero nos vamos a dilatar para que crezca en nosotros la palabra. Si no, así no podemos dar fruto con perseverancia, hermanos. Se requiere que tengamos bondad, que seamos generosos, que seamos amables con la gente que llega a nuestras congregaciones, que de verdad formemos una buena imagen en nosotros para que la gente pueda regresar. Porque ¿cómo podemos ver resultados favorables y de repente nosotros estamos dando mal testimonio? Por eso, hermanos, es importante, como dice aquí en Lucas 8:15, que más la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Solamente, hermanos, si tenemos un corazón bueno y recto, usted y yo vamos a retener la palabra de Dios. Si no, va a ser en vano. Porque si no, no va a germinar la semilla en nosotros. No va a dar fruto. Y si no estamos dando fruto, hay que investigar el por qué. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Por medio de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos convenza de que estamos mal, porque ese es el problema en nosotros, hermanos, que nunca reconocemos que tenemos errores. Siempre le estamos echando la culpa a los demás, pero menos a nosotros. Así que, hermanos, yo los animo a que de verdad estemos sembrando correctamente la palabra de Dios, que de verdad seamos personas de buena influencia, que estemos listos, capacitados para la palabra y que seamos labradores buenos, y que seamos de verdad como ser dedicados en la palabra como buenos labradores, que tengamos las herramientas correctas, un buen equipo, siempre estar preparándonos con la palabra, hermanos, y congregándonos, porque hay mucha gente que no se congrega. ¿Cómo me voy a capacitar si no voy a mis reuniones espirituales a donde me enseñan la palabra? Esto requiere sacrificio y trabajo, hermano. Si lo podemos ver así, porque esto, el estar escuchando, leyendo la palabra, oír a aprender, no es un sacrificio, hermano. Es una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que estar interesados por nosotros primero y para sembrar la palabra en otras personas. Tenemos que dar un buen fertilizante en la palabra, que sea el Espíritu Santo el que los convenza. Así que, hermanos, esta enseñanza nos tiene que provocar a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te pedimos, mi Dios, que la palabra que sea sembrada primero en mí correctamente, que yo tenga una buena disponibilidad para poder hacerlo. Y tú que eres el Dios de los cielos, tú que eres el Señor, el sembrador, que siembra en nosotros la semilla, tu semilla, Señor, haznos unas personas diferentes. Guíanos por la senda de tu justicia, Señor. Provoca en nosotros que también vayamos y sembremos correctamente tu palabra, mi Dios, como portadores de una buena semilla. Que no seamos, Señor, personas incongruentes, malavidas, que de repente no sembremos correctamente tu palabra. Que seamos honestos, prudentes, decorosos, que seamos humildes, llenos de amor, para poder ir a sembrar la palabra, tu palabra, Señor.
Danos, Señor, entendimiento primero a nosotros para poder hacerlo. Y guíanos por la senda de tu justicia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.